Yo creo que ha sido una legislatura intensa en la que hemos participado, en la que hemos hecho propuestas, en la que es muy importante que los diputados y la política escuche desde luego a la parte empresarial, y en ese sentido yo creo que la COE ha hecho una labor magnífica con cuestiones laborales, con cuestiones medioambientales, fiscales, con propuestas, pero realmente yo la tacharía de intensa, de productiva en momentos determinados y de, lamentablemente, con la posición que hemos tenido en muchas ocasiones desde la COE, apoyando cuestiones y planteando y negociando. Al final, negociar trata de que también reduzcas tus pretensiones, y yo creo que en eso la COE lo tiene muy claro. Sí, coincido plenamente con Salvador. Si hubiera que ponerle un pero es el exceso de legislación durante estos 4 años y en algunos casos una legislación cambiante, ¿no? Como bien decía Salvador, nosotros hemos tenido una posición muy clara en muchos de los debates que se han planteado. Incluso en algunos momentos creo que el papel de las empresas españolas ha sido muy importante, sobre todo en la época de la pandemia, colaborando muy estrechamente con las administraciones, tanto con el Gobierno de España como también con otras administraciones autonómicas. Y me da la sensación de que en la última parte de la legislatura ha habido un poco más de exceso de normativa y exceso de cambios sobre normativas que ya se habían ido modificando durante la legislatura, que han podido dar un poco una sensación más de legislación demasiado caótica en algunos casos, ¿no? Yo, de hecho, de cara al futuro es una de las cosas que creo que tenemos que pedirle a los poderes públicos, y es que las legislaciones tengan duren más en el tiempo, que se hagan pensando más en el largo plazo y no solo en la decisión de última hora. España es uno de los países con mayor capacidad legislativa, pero luego hay tanta legislación que es muy complicado que las leyes lleguen a cumplirse al 100%. Ahora tenemos alguna ley, como lo es la ley de Crea y Crece, que tiene algunas lagunas y que debemos de resolver, pero yo creo que esta ha sido una legislatura con un exceso, como bien decía José Luis, de legislación. Pero ha habido un dato importante, yo creo que es el dato positivo que tenemos que lanzar, y que en muchas comunidades autónomas, en el caso de la Comunidad Valenciana, que es la que más conozco, en el caso a nivel nacional, hemos hecho acuerdos muy importantes desde la parte sindical, desde la administración. Yo creo que son las tres patas fundamentales de la sociedad, mucha más sociedad civil, pero los empresarios somos una parte importante de la sociedad civil, y hemos hecho acuerdos, hemos hecho ayudas recordemos, en la etapa de la pandemia, que afortunadamente esto se olvida pronto, pero no hay que olvidar lo importante de los hitos que tuvimos que hacer, y eso se llama colaboración público-privada, que es una parte fundamental de nuestra sociedad y que las distintas administraciones de distinto color tienen que asumir, que está la iniciativa privada, está la iniciativa pública, la cual respetamos, pero la mejor manera que tenemos es de colaborar por el bien de la sociedad. Y yo creo que ha habido etapas, sobre todo en la etapa de pandemia y pospandemia, que claramente se ha demostrado una capacidad de negociar, de voluntad de negociar de las partes, y también tengo que ser crítico con los últimos meses, ya prácticamente en campaña electoral, en el que el papel de los empresarios estaba cuestionado, poniendo algunos nombres. Yo creo que esto es criticable, desde luego, desde esa política que queremos. Al final la política tiene que construir, generar confianza, y en ocasiones la política ha hecho lo contrario, ha polarizado. Bueno, yo creo que un acuerdo fundamental fue la reforma laboral pactada por todos los agentes. Eso ha hecho que este país, y el reciente acuerdo de la ANC, que este país tenga una estabilidad social, una estabilidad que trasladamos de confianza a inversores, a los propios empresarios, a los propios trabajadores. Y yo creo que esta es la parte fundamental, ¿no? Nosotros tenemos el día a día de las empresas, pero tiene que haber alguien, y esto indudablemente la CEO y las organizaciones empresariales, que recojan esa visión de futuro, esa visión de trabajo en conjunto por el bien de la sociedad. Yo soy un enamorado repito, como parte de la sociedad civil tenemos que aportar, tenemos que ser protagonistas, y eso a la política no tiene el por qué no gustarle. Y además aquí hay un hito que aprovechando que está José Luis aquí también, la creación de la Comisión de Relaciones con las Cortes y el Senado, que además fue una propuesta del presidente Antonio Garamendi,
es una apuesta por trasladar los problemas del día a día de la empresa, de los sectores, al Congreso de los Diputados, a la política, que los diputados conozcan de primera mano nuestros problemas. Yo creo que esto es fundamental para crear una sociedad estable y de futuro. Bueno, yo primero de todo explicar que, como bien decía Salvador, es decir, el presidente Antonio Garamendi ha querido dar un paso más allá en la representación institucional y en el reconocimiento constitucional de la propia patronal, de la propia COE, en el ámbito, digamos, del juego regulatorio, el juego normativo. Yo creo que tenemos una magnífica relación de interlocución con los gobiernos, con la Administración General del Estado, y se pretende con esa comisión dar un paso más de también ser decisivos en la explicación de cómo viven las empresas los cambios normativos, los cambios legislativos, y poder participar en cierta forma en el debate parlamentario. Yo creo que eso es un derecho de las empresas españolas, el derecho de ser escuchadas no solo por la Administración, sino también por el Poder Legislativo, pero también en cierta manera hay una obligación que nosotros nos imponemos en la Comisión, la obligación de los empresarios, la obligación de las empresas, de los trabajadores autónomos, de trasladarle al poder político cuál es el estado de las cosas en todos los debates que ellos generan. Los diputados o los senadores no tienen por qué saber de todo, y no tienen por qué saber las consecuencias de todas y cada uno de los artículos que aprueban en las leyes. Ese es un papel que nosotros queremos también trasladar o queremos también desempeñar en ese debate legislativo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues por un lado, en todos los debates legislativos que se estén planteando, hacer llegar la opinión de las empresas a través de propuestas de enmiendas, a través de ponernos a su disposición para comparecencias en el Parlamento, para poder trasladarle información de primera mano de cómo pueden afectar una redacción u otra de un artículo, pero al mismo tiempo también queremos que antes incluso de que se pongan a legislar, sepan que las empresas de nuestro país van a trasladarle pues cuál es su opinión, de la misma manera que lo tienen que hacer, lo deben hacer los sindicatos, lo deben hacer las organizaciones no gubernamentales, y nosotros formamos parte de ese entramado institucional y somos muchas veces los receptores de las normas, y queremos también ser los protagonistas en el momento de su elaboración. Por lo tanto, yo creo que esa iniciativa que ha tenido el presidente de COE y el trabajo que vamos a desempeñar a partir de ese punto, yo creo que va a ser muy enriquecedor, insisto, para el conjunto del sistema institucional y especialmente, evidentemente, para las empresas españolas. Aquí hay un dato importante, que lo decía José Luis. Esto nosotros vamos a trasladar al Poder Legislativo las necesidades del sector empresarial, no la necesidad de una empresa en particular, sino la COE es la organización representativa, es transversal, tiene todos los sectores, absolutamente todos los sectores, los autónomos, los pequeños, los medianos, empresas del IBEX, por tanto, es la organización más potente que hay en este país y posiblemente en clave europea. Y nosotros defendemos el interés general. Es decir, cuando hay un problema, cuando se intenta legislar en cuestiones de movilidad, en el transporte por carretera, que es mi sector, o en cuestiones voy a poner un caso muy claro, en el impuesto al plástico, España es el único país que en estos momentos está cobrando un impuesto a las empresas españolas. Eso genera una competencia desleal hacia el resto de competidores europeos. Por tanto, la labor nuestra es trasladar a la Administración y al Poder Legislativo que estas situaciones no pueden llevar a cabo pues, una competencia desleal, como está sucediendo en el caso del impuesto al plástico, como hay muchas propuestas que están en el Poder Legislativo, que nosotros tenemos la obligación de antes trasladar el problema que puede ocurrir, o trasladar visiones que el Poder Legislativo no es capaz de ver. Normal que en el comercio, el pequeño y el gran comercio tienen una disfunción en cuestiones de horarios, hay otros sectores, el sector del taxi, las VTCs, pero lo bueno de la COE o de las organizaciones territoriales que luego están por debajo de ella es que somos capaces de estar todos en la misma mesa, de llegar a acuerdos de mínimos y con esos acuerdos ir a la Administración. Lo que no se nos ocurre es que distintos sectores tengan divergencias y trasladar a la Administración. Yo creo que eso es una de las bondades de la propia organización empresarial, que en la misma mesa nos sentamos diferentes sectores, competimos, pero a la hora de
trasladar las necesidades del sector, somos capaces de ponernos de acuerdo. Trabajamos por consenso, cosa que no es una cosa que esté últimamente muy de moda en la actividad política e institucional de nuestro país. Nosotros trabajamos por consenso. Cuando un diputado, una diputada, una senadora, un senador reciben una carta, un documento que pone arriba COE, con una propuesta, esa propuesta es una propuesta del conjunto de las empresas. Podrá recibir después un documento parecido de una organización sectorial o de una empresa individual, pero los papeles que se mandan desde COE son documentos que han sido trabajados previamente en las comisiones sectoriales de la Casa, en los grupos de trabajo sobre diferentes cuestiones, y eso al final tiene un valor para que los legisladores conozcan cuál es el estado de la situación en determinados debates parlamentarios. Y vuelvo a decir, en la mayoría de los casos, y quiero insistir en esa idea, es un derecho el ser oídos y es una obligación el trasladar información a aquellos que tienen la responsabilidad y tienen la representación de los ciudadanos en las cámaras parlamentarias. Vuelvo a insistir, no podemos pensar que alguien, por el hecho de obtener 1.000, 2.000, 100.000 votos, automáticamente tiene que saber de todos los asuntos que tienen que ver con el comercio, con la industria, con las actividades económicas o con el desarrollo económico de un país. Por lo tanto, nuestra obligación también está incorporada a ese trabajo que tanto Salvador como yo estamos haciendo desde la Comisión de Relaciones con las Cortes. Yo si fuera legislador, que no tengo intención de serlo, yo soy empresario y desde el máximo de los respetos a los legisladores y a los futuros legisladores, yo si la COE me pidiera una reunión y la COE me enviara un documento, desde luego me lo leería con mucho detenimiento y mucho cariño, porque, como ha dicho José Luis, las propuestas son de consenso y benefician a todos. Yo voy a poner un ejemplo que afecta a muchas empresas de este país, que es el sector gas intensivo, sector que en otros países de Europa los gobiernos han trasladado ayudas directas importantes por la situación del coste energético o la transición que Europa ha mandado. Hay que hacer una transición que es una transición de todo menos ordenada, porque no existe una alternativa en el caso, por ejemplo, del gas o cualquier otra fuente de energía, pero hay el poder legislativo al cerrar, digamos, ya el periodo de negociación ha dejado leyes importantes que, volvemos a lo mismo, hace que se genere una competencia desleal con las mismas empresas de los mismos sectores de otros países y que este país, por haber cerrado el ciclo ya de capacidad legislativa, no vamos a poder actuar. Hay alguna ley que desde luego en este sentido es importante, como es el caso del sector cerámico, el sector textil, que es un sector gas intensivo, y que es importante que haya unas vías alternativas a pesar de que se ha cerrado el ciclo legislativo, pero que, repito, no podemos, y esa es la misma comparación que hacemos siempre, no podemos tener una competencia desleal con empresas del mismo sector de otros países. Yo siendo más general, te diría que la empresa desde el punto de vista legislativo, sobre todo lo que demanda es espacio para poder actuar sin más trabas de las estrictamente necesarias. Pero hay una cosa que siempre me llama la atención y es que no hay político en ningún país ni en ninguna democracia del mundo que no le guste presentar unas cifras de crecimiento económico positivas, a poder ser muy positivas. No hay político que no le guste presentar cifras de creación de empleo, a poder ser muy positivas también. Y a mí me gustaría recordarle a esos señores o esas señoras que después tienen que hacer de portavoces de los gobiernos que para poder anunciar una subida del PIB o un crecimiento del empleo, antes tiene que haber habido un emprendedor pequeño, mediano, grande, un autónomo que ha puesto en marcha una iniciativa empresarial, que se ha jugado sus ahorros y que ha puesto en marcha, insisto, una idea para poder crear empleo y hacer que el país crezca y que también se pueda generar puestos de trabajo. Para que eso ocurra, para poder hacer la rueda de prensa de somos la mejor economía de Europa, tenemos antes que haber conseguido crear las condiciones necesarias para que un emprendedor ponga en marcha sus iniciativas. Entonces, la legislación que yo espero en la próxima legislatura es una legislación que evidentemente trate todos aquellos temas que sean importantes para el país, pero que tenga en cuenta que ponerle una traba más a la creación de una empresa supone muchas veces el crear un puesto de trabajo menos en esa misma actividad empresarial. Y en los últimos meses ha habido un incremento, una cierta inflación
de trabas en muchas materias económicas, que yo creo que esto debería pensárselo bien quien esté al frente del gobierno en la próxima legislatura, sea el mismo gobierno o sea un gobierno diferente, el que tengan en cuenta que cualquier decisión que se toma tiene unos efectos después a la hora de poner en marcha una iniciativa empresarial. Y bastante difícil es conseguir que haya, digamos, emprendedores que se jueguen su capital para poner en marcha proyectos nuevos, como para que encima le frenemos alguna de esas iniciativas con legislación compleja, ¿no? Yo, si me dijeras qué te gustaría para la próxima legislatura, que las leyes fueran eficientes, que fueran muy prácticas, muy pragmáticas. Se genera una ley que se consensúe con la parte afectada, que las leyes anteriores queden derogadas y que se incluyan todas esas leyes o modificaciones de las anteriores, pero que solo haya una. Quiero decir, decía José Luis, emprendedores, al final, emprendedores, empresarios, no podemos estar permanentemente con las páginas del BOE o con las de las propias comunidades autónomas, porque el fárrago administrativo en un mundo digital, a pesar de ser un mundo ya digital, hay mucho fárrago administrativo. Por tanto, a mí me gustaría, primero, que la legislación que se vaya generando vaya derogando la anterior, asumiendo la parte de las leyes anteriores, y que al mundo empresarial se le viera mucho más positivo de lo que se le ve en estos momentos. Esto también es nuestra responsabilidad, trasladar que somos más que números, más que un PIB o más que un sector, que somos los que generamos empleo, los que pagamos impuestos y lo que estamos haciendo trabajando por la dignidad y por el bienestar de una sociedad. A ver, sí, las dos cosas. Yo claro, creo que es decir, a ver, en esto, no, yo me mojo claramente. En este país hay seguridad jurídica. No podemos decir que no hay seguridad jurídica. Lo que tiene que haber es una mejora clara de la calidad normativa, que hace que haya seguridad jurídica, una mejor seguridad jurídica. Recuerdo con un posicionamiento de alguna empresa que decide marcharse a un país europeo, por cierto, el domicilio social. Esto es una decisión empresarial. No es para decir y aprovechar la posición que en este país no hay seguridad jurídica. En este país hay seguridad jurídica, lo que debe de mejorar es la calidad normativa, que es lo que estamos pidiendo en ese sentido. Yo creo que esto es importante, pero tranquilizar que en este país hay una seguridad jurídica, esto desde luego es mi opinión. sí, todo es, como siempre, estoy de acuerdo, todo es tendente a mejorar, ¿no? Seguridad jurídica es que haya, como bien decía Salvador antes, que cuando alguien aprueba una ley sepamos cuál es la que se deroga, que no le tengamos que dedicar, que los empresarios o los ciudadanos individuales que van a trabajar todas las mañanas a su puesto de trabajo no tengan que dedicar un excesivo tiempo en leer el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Hicimos un informe en esta casa sobre la legislación en el año 2022 y si pusiéramos todas las páginas del BOE una detrás de otra, se podría llegar desde Madrid a Bilbao. Es decir, hay 300 y pico kilómetros de hojas, de páginas del Boletín Oficial del Estado. Es decir, la seguridad jurídica es tener menos y mejores leyes, ¿no? Es saber cuál es la ley que te afecta. Conocer bien el ordenamiento jurídico es una obligación de los ciudadanos, pero es cada vez más difícil si la inflación normativa es grande. Desde ese punto de vista, a eso nos referimos con seguridad jurídica. Seguridad jurídica es calidad normativa, son leyes claras, que no haya 12 cambios en una sola ley durante una legislatura. Ese tipo de circunstancias creo que se podrían plantear de una forma distinta, sencillamente planificando la legislación. Y cada vez hay más instrumentos, ¿eh? Hace muchos años no había un instrumento importante como es el plan normativo que cada año emite el gobierno diciendo este año vamos a cambiar estas normas en este plazo, de esta manera. Todo ese tipo de instrumentos poco a poco van en esa dirección. Eso y transparencia. Transparencia en la legislación, es decir, de la misma manera que a los ciudadanos se nos exige transparencia en nuestras declaraciones fiscales, en nuestras declaraciones administrativas, en nuestras solicitudes de permisos, ayudas, licitaciones, etcétera. También creo que tenemos el derecho a exigir al poder político una cierta transparencia en la forma en que se procede a las modificaciones normativas que al final nos afectan a todos. Bueno, yo creo que en el tema de la reforma laboral fue una reforma de consenso. Hay que recordar que la reforma laboral inicial que planteaba el gobierno, especialmente la vicepresidenta del gobierno, era una reforma que no había por dónde cogerla, siendo sinceros,
y por el paso del tiempo, por el paso de esa negociación que hay que hacer luego a tres bandas, porque lo otro sería una imposición, bueno, pues se fueron modulando y se fueron cediendo por todas las partes, que creo que esto es lo positivo, diversas cuestiones. Yo en el caso de la reforma laboral, además tengo que decir que se aprobó con la mayor de las unanimidades en esta casa. Y en este sentido, yo creo que es una reforma que está funcionando, que como todo, porque hay que recordar que desde los años 80 ha habido 30 reformas laborales, pero son retoques de algunos puntos, no es una reforma laboral al uso como ha sido esta. Por tanto, los tiempos cambian, hemos tenido una pandemia, ahora estamos en otra situación, tenemos una guerra en Europa, los tipos de interés están subiendo, la economía está ralentizándose, a pesar de que los datos de España afortunadamente están funcionando bien, y entonces habrá que retocar algunos puntos de esa reforma laboral o de cuestiones fiscales que en estos momentos existen en las leyes. Por tanto, lo que necesitamos los empresarios es una normativa que dé seguridad, una política que dé seguridad, que dé confianza, y en función de los tiempos y de las necesidades de los distintos sectores vayamos retocando. Yo ahí, si me permites, pondría el ejemplo, más que de ir al caso concreto y jugando con el ejemplo que nos ha puesto Salvador, bueno, ejemplo y norma fundamental, como es la reforma laboral, regula las relaciones entre la empresa y el trabajador y es fundamental para el buen funcionamiento de una sociedad moderna. Es que los gobiernos, esté quien esté en el gobierno, revalorice el papel de la negociación colectiva. Es decir, si los empresarios de un país y los sindicatos de un país, las organizaciones empresariales y los principales sindicatos, llegan a un acuerdo sobre un asunto, ya sea sobre el Acuerdo Nacional de Convenios, sobre la reforma laboral en su caso, que los poderes públicos que tienen capacidad legislativa tengan muy en cuenta esos acuerdos. Es decir, lo que yo me atrevería a decir que aquello que pactan en lo que tiene que ver con sus intereses, evidentemente, y con sus relaciones sindicatos y empresas, casi sería algo parecido a una ley. Debe pasar por el Parlamento, debe construirse desde el punto de vista institucional, pero eso es ley. Y cada vez le debemos dar más valor a eso, igual que se lo debemos dar en otros ámbitos, ¿no? En ámbitos en los que dos sectores, digamos, que están defendiendo posiciones distintas dentro de un mismo ámbito, si se ponen de acuerdo, a eso hay que darle el valor de ley, prácticamente. Y eso creo que lo tienen que entender y atender los poderes públicos en nuestro país. En ese sentido, más que qué derogamos o qué no derogamos, yo creo que viviríamos en un país mejor si los que tienen que legislar, antes de hacerlo, le preguntarán a los que van a ser afectados por la legislación para tomar mejores decisiones. Y en el caso de la negociación colectiva, de verdad, me atrevo a decir que la principal reclamación que podría hacer esta casa en este momento es eso, revalorizar nuestro papel en la capacidad de llegar a acuerdos, en este caso, pues insisto, sindicatos, empresarios. Cuando están de acuerdo, las cosas no deberían ser muy distintas a la hora de ser reguladas. Yo voy a subir la apuesta, voy a ser menos diplomático y estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis, y de solo lo que no puede haber es injerencias políticas. Si ha habido un acuerdo de ambas partes, en lo que les afecta, por supuesto. Es decir, no vayamos ahora, perdonadme, pero no nos vamos a poner a negociar sindicatos y empresarios la reforma del Código Penal, pero en el tema de las relaciones laborales, de cómo se construyen... No, sí, lo has dicho muy bien, la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene un valor, creo que tiene un valor. Y sobre todo, insisto, en un momento en el que la política está bastante alejada de grandes acuerdos entre los principales partidos políticos. Entonces, también es una demostración de que el acuerdo en este país es posible, que no hace falta ser todos de lo mismo para pensar lo mismo, sino que podemos llegar a acuerdo incluso entre los diferentes y con eso construir una sociedad que a veces se autorregula y a veces la autorregulación es tan buena como la regulación que viene por parte de las instituciones, ¿no? Evidentemente siempre tiene que tener el respaldo que la institución establece, la creación de las normas, la aprobación ya sean de reglamentos, de leyes, etcétera, pero que creo que hay que darle valor y hay que poner mucho más en valor esa capacidad de acuerdo de la sociedad. A ver, bueno, los costes energéticos no afectan solo a la empresa, están afectando a la empresa, a la propia administración y a los ciudadanos, que aquí es la parte fundamental y la que nos debe preocupar, y hay ciudadanos que no pueden asumir ese coste, ese sobrecoste, y yo creo que en este sentido la máxima ayuda a los más desprotegidos, los más desfavorecidos, y en eso las empresas lo tenemos muy claro.
Yo creo que hay una parte que esperamos, y lo hemos trasladado, que en esta parálisis que pueda haber hasta que se conforme el gobierno, además es julio, es agosto, prácticamente tenemos ahí unos meses que nos puede preocupar, es la situación de los PERTES. Si algo tiene Europa, desde luego muy positivo, y afortunadamente estamos en Europa, es la aportación que está haciendo de la situación de los PERTES. Y en ese sentido tenemos un potencial, y hay empresas españolas que están asumiendo inversiones y proyectos en cuestiones relacionados con distintos PERTES del sector automóvil, agroalimentario, incluso turístico. Esperamos, y lo que pedimos es que la Administración no paralice, no burocratice esos proyectos, porque ese dinero viene de Europa y lo que no podemos hacer es perderlo. Yo creo que esta es una petición muy importante, que además en diversas ocasiones la propia COE ha trasladado estudios, estadísticas que teníamos del bajo nivel de ejecución de los PERTES, y en este sentido, si ya de por sí tenemos un bajo nivel de ejecución, una paralización de lo que es las decisiones políticas, esto esperamos que no suceda. Yo generalizaría en que sean las leyes que hagan que la economía no se pare, y si beneficia al sector industrial, como es el sector turístico, pero sobre todo que la economía no se pare. Y con leyes que están en estos momentos por salir de la capacidad legislativa, la economía puede parar. Ya de por sí la política en ocasiones para, y ya este periodo de decisión de qué ocurrirá después de las elecciones ya es una cierta parálisis. Yo lo que pediría es que sean leyes que permitan que la economía siga adelante como hemos estado funcionando, con datos positivos. Recientemente los datos de creación de empleo en este país son positivos, de crecimiento económico por encima de la media europea. Por tanto, que, como se suele decir, que la máquina no pare, y que además no pare porque hay leyes que pueden parar. Yo volvería a lo que... Tres respuestas a la pregunta. La primera, lo que dije al principio, menos trabas, que se tenga en cuenta que cualquier ley debería no incorporar o incluso eliminar trabas administrativas a la hora de poner en marcha iniciativas empresariales, etc. La segunda es pedirle al legislador que primero pregunte y después legisle, que generalmente hace al revés, primero legisla y después pregunta, y que sea más consciente, como bien decía Salvador antes, que seamos más capaces de buscar cómo afecta cada una de las normas a cada uno de los sectores económicos de un país. A veces es muy fácil decir, en el año 2035 pasará esto. Bueno, pues puede pasar esto para el 85% de las empresas, pero hay un 15% que a lo mejor hay que excepcionarles para que puedan llegar en 2045 en condiciones de poder cumplir aquello que han empezado a cumplir algunos en 2035. Y por bajar, que es la tercera, he dicho tres, dos, esta la tercera, por concretar, hay un tema que me parece fundamental, y es que se clarifique cuál es la forma de invertir en innovación en España. Es decir, creo que hay una gran voluntad, incluso hay un consenso político en la necesidad de que cada vez sea más grande la inversión en innovación en nuestro país, pero muchas empresas se siguen quejando de que una cosa es el concepto general de vamos a ser un país innovador, y después son las normas que hacen de verdad posible que España en un tiempo razonable sea uno de los puntales en innovación tanto en Europa como en el resto del mundo. Creo que esa es una norma que esté quien esté al frente del gobierno debería tomarse en serio. Es decir, el cómo se invierte en innovación, cómo se puede, digamos, utilizar los recursos tanto públicos como privados para hacer de una economía como la nuestra una economía de primera línea en todo el mundo. Nosotros ahí somos absolutamente transparentes, es decir, la posición de COE es una posición conocida, es una posición que llega al conjunto de los grupos parlamentarios, que trasladamos a todos los diputados. Estamos abiertos a hablar con todos los que quieran hablar con nosotros, y por lo tanto la mayor transparencia es eso, es decir, es el saber que nuestras posiciones van a ser conocidas por todos los operadores, en este caso parlamentarios, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros animamos a cualquier tipo de regulación a nivel parlamentario y a nivel de la Administración General del Estado que dote de mayor transparencia a aquellos que se dirigen a la Administración a explicarles sus posiciones. Lo decía antes Salvador Navarro, nosotros
no estamos hablando en el nombre de una empresa o un sector, estamos hablando del conjunto de las empresas y del conjunto de los sectores. Esa es la posición de COE. Los demás tienen una posición distinta, que también es legítima, pero por eso creemos que es conveniente que cuando un diputado le llega un papel, un documento, sepa de quién es. Si es de una empresa, si es de dos, si es de un sector, si es de una organización territorial o si es del conjunto de las empresas españolas, igual que tiene ese mismo derecho y esa misma posición cuando le llegue de un sindicato, de 2 sindicatos, de 10 sindicatos o de 5 ONGs. Es decir, esa transparencia yo creo es vital para que la interlocución entre políticos y sociedad civil sea cada vez más amable y más constructiva. La transparencia para la COE es posiblemente la mayor dignidad que puede tener la organización para sus relaciones con el Poder Legislativo.